Bueno, como estos hay muchos lugares acá en nuestra provincia, el que nosotros hemos escuchado de apariciones de este tipo, muchos lugares, no tan solo en la provincia de Tucumán, por supuesto, pero nos referimos a nuestra provincia porque es nuestro medio, el lugar donde nosotros estamos. Me han comentado de un lugar en la Ruta 38, por ejemplo, cerca de Aguilares, también de apariciones cerca del cementerio del Cochuchal. Me han hablado de apariciones también en la zona de Ranchillos, donde está el cementerio, en la zona de Ranchillos. También hay mucha gente que asegura que las personas que pasan por allí, no todos, pero algunos que les ha tocado circular por aquel lugar, mayormente avanzada la noche, cuando llueve, han sido testigos de apariciones que al costado de la ruta o que cruzaban en dirección al cementerio hasta perderse en aquel lugar. No hace mucho tiempo, un señor me contó, que salía, por sus distintas actividades y todo lo demás, y por algunas enfermedades que tenía, salía a correr un poco en lo que es el Parque Avellaneda, y siempre salía con su mujer. Entonces, por lo general, se quedaban a tomar una gaseosa en los bares que están allí, o a tomar un helado, a compartir algo. Aquella noche, era en el mes de abril, ya casi los últimos días, se sentaron en unos bancos que daban hacia la zona del cementerio del oeste, porque está el parque, pegadito está el cementerio del oeste, y le llamó la atención una chica que bajaba de la vereda a la calle y volvía a subir, pero reiteradas veces, muchas veces. Le llamó mucho la atención esto, y en un momento se asustaron mucho porque vieron que venía una camioneta, un transporte escolar de frente. Ya era muy tarde, eran las 12 de la noche aproximadamente, y vieron que esta chica se largó a la calle y la camioneta frenó para no chocarla, y en ese instante desapareció, la perdieron de vista, no estaba en ningún lado. Incluso este señor que manejaba el transporte escolar se bajó de la camioneta y no la encontró. Con un poco de miedo y sorprendido ante esta situación, por supuesto que se subió y siguió su rumbo. Unos minutos después la vieron aparecer nuevamente caminando por la vereda del cementerio, y se quedaron intrigados con aquella aparición, y la siguieron por un momento con la vista. En un momento en el que cruzaba un auto nuevamente por aquella calle, que es San Martín, en la calle San Martín, vieron que esta chica, una chica de no más de 15 años, caminaba en dirección a la pared del cementerio hasta desaparecer. Bueno, estas apariciones se repiten en distintos lugares y distintos relatos. Lo que hemos escuchado nosotros recién acerca de estos encuentros tenebrosos han sucedido hace 2 años atrás aproximadamente. Nos contaron, y esto me trae a la memoria alguna situación también, de que bajando el cerro San Javier, a la altura del Rulo, Juan Carlos y, eran 3 chicos, Juan Carlos, Manuel y Diego, venían bajando, se habían quedado en el cerro en el cumpleaños de un amigo, en la casa de uno de ellos, en Villa Nogués, y decidieron bajar por San Javier, que les quedaba más cerca. Y en un momento, una vez que estaban ya pasando el Rulo, en la curva siguiente alguien les salió a la ruta, y ellos, por esquivarlo, frenaron y se salieron de la ruta, dieron contra un árbol y no pudieron continuar porque se les rompió el radiador, porque rompieron alguna parte del vehículo y no les permitía continuar. Lo extraño de esto, y esto es el relato que ellos nos hacían, es que no volvieron a ver aquella aparición. Se quedaron ellos con que se trataba de una mujer nada más, pero no la veían por ningún lado.
las luces de las camionetas andaban bien, lo que no funcionaba era el motor porque se había roto, bueno, alguna parte del radiador y alguna otra cosa más, entonces no podían continuar camino. Se quedaron, decidiendo qué es lo que iban a hacer, y en un momento, sintieron caminar a alguien, como cuando alguien arrastra los pies por la ruta, y al mirar hacia atrás, vieron que en el túnel, digamos, que se produce en el rulo, una mujer estaba parada prácticamente a mitad de la calle, ¿sí? Debajo del túnel. Y que desde allí comenzaron a escuchar cómo lloraba. Y lloraba de una forma realmente aterradora. Entonces cerraron el vehículo y comenzaron a bajar con la idea de llegar hasta la comisaría. Y bueno, y esto es lo que hicieron, comenzaron a bajar, ya era muy tarde, estaba muy oscuro, se alumbraban con algunos celulares que tenían, pero que cuentan que a lo largo del trayecto hasta llegar a la comisaría, prácticamente durante todo el camino escuchaban el llanto de esta mujer. Y antes de llegar a la comisaría, en la curva anterior, vieron a esta mujer parada, junto al precipicio, porque ahí se hace un balcón de donde se ve la ciudad. La vieron parada, allí esta mujer inmóvil nuevamente. Por supuesto que ellos sabían que se trataba de algo paranormal, de una aparición. Uno de ellos, desesperado, asustado, comenzó a correr, y cuando los chicos se dieron vuelta para mirarla nuevamente, simplemente ya no estaba, había desaparecido. Pero escucharon el llanto hasta llegar a la comisaría. Allí fueron auxiliados, ¿no? Este tipo de relato nos han contado muchos. Ustedes se acordarán de alguna vez un colectivero de la línea 118 que nos contó también de las apariciones allí en el Cerro San Javier, de un viajante, de unos chicos que se quedaron cerca del Cristo, y de una pareja que habían detenido el auto en lo que era la vieja construcción, digamos, lo que va a ser la universidad allá arriba, en la ciudad universitaria, ¿no? En San Javier. Se habían detenido allí, estaban escuchando música, y en un momento, cuando estaban muy entretenidos, les golpearon el vidrio del auto, y bueno, ellos por supuesto se asustaron, pensaron que se trataba de alguna persona del lugar y esas cosas, pero los asustó muchísimo porque vieron un duendecito, según dicen ellos, que saltaba del capot al techo y del techo al capot de nuevo, y así andaba por arriba del auto como jugando, corría por encima del auto. Ellos querían arrancar el auto para irse del lugar, pero no podían. La desesperación, el miedo, el auto no arrancaba. Insistieron tantas veces que se quedaron prácticamente sin batería. La cuestión es que veían a este duendecito que se les burlaba, se les reía y les golpeaba el auto, corría a la vuelta del auto golpeándoles la chapa del auto y saltando arriba del capot. Ellos estaban muy asustados, por supuesto. En un momento comenzaron a escuchar a 2 o 3 perros que ladraban insistentemente y venían en dirección a ellos. Cerca de allí hay una casa, una vivienda cerca del lugar, y ellos vieron que estos 3 perros se acercaron atacando en dirección hacia el auto, y en ese momento el duendecito estaba parado arriba del capot, simplemente desapareció, dejaron de verlo, pero los perros seguían atacando como si ellos lo vieran, y ellos seguían escuchando los golpes en el techo del auto. Esto duró aproximadamente 1 hora, más o menos, hasta que las cosas se calmaron, que, bueno, según cuenta nuestro amigo, pasó un vehículo, y fue cuando se animó él a bajarse y a hacerle seña. Fue una camioneta que lo tiró, lo ayudó a arrancar el auto, y se fueron de aquel lugar con esa experiencia terrible, espantados y horrorizados por lo que les acaba de pasar. Son muchos los relatos de apariciones en el Cerro San Javier, muchísimos los relatos. Incluso hay algunos que han salido en un diario de la provincia de Tucumán años atrás, de algún chofer que contaba acerca de una aparición. Y también otro muchacho que venía de una fiesta también, pero él había estado trabajando, era mozo y había estado trabajando en una fiesta en Villa Nogués, y bajaba en su autito hacia San Javier porque le quedaba más cerca bajar por allí para llegar a su casa. Cuando venía bajando, dice, a la zona de las antenas. ¿Saben cuál es la zona? Entre Villa Nogués y San Javier, allá arriba, hay un lugar donde hay antenas de repetidoras de televisión, de radios, hay varias antenas allí. Dice que al pasar por ese lugar hay como un barranco grande,
él sintió que algo le cayó en el techo, pero muy pesado, y pensó que se trataba de una piedra o algo por el estilo. Entonces él paró el auto al costado y se bajó, y al bajarse vio arriba del auto también un duende. Vio un hombrecito muy chiquito parado en el techo del auto. Bueno, este muchacho se asustó tanto que subió al auto y comenzó a acelerarlo, hasta que, bueno, en una de las curvas fue a dar contra una de las laderas de la montaña allá arriba. Digamos, no hay precipicio todavía en esa zona, pero dio contra una de las laderas de la montaña. Y así son muchos los relatos que se suceden, digamos, en la zona del cerro, por ejemplo, lo mismo en la zona del Cayal y en las rutas, ¿no? Distintas rutas, como les decía recién, en la ruta 38, a la altura de Concepción, Aguilares, cerca del Manantial. En la ruta, aquella que une San Pablo con Yerbabuena, también hay relatos de muchas apariciones. También en el Camino del Perú, en lo que llamamos la Curva de los Vegas, donde está la Arboleda, que es un lugar también donde, bueno, aseguran muchas personas aseguran que allí se aparece una mujer toda vestida de blanco. Bueno, y son muchísimos los testigos de estas apariciones en Tafí Viejo. La gente de Tafí Viejo que tiene que pasar por allí obligadamente. En la Diagonal, por ejemplo, el año pasado, Carlos, que es de Tafí Viejo también, del barrio 340, nos contaba que él venía en la moto junto con su novia subiendo la Diagonal, y que venían despacio porque hacía mucho frío. Era en el mes de junio, eran aproximadamente la 1 de la mañana, venían, bueno, del centro, uno de trabajar y el otro de la casa de un amigo, y venían en la moto, y antes de llegar a la zona del cementerio vieron una mujer esperando para cruzar la ruta. Y en el momento en el que ellos iban llegando hasta donde ella estaba, la mujer se largó a cruzar en dirección a ellos, y tan rápidamente que él creyó que la chocaba. Entonces frenó para no chocarla, y en ese momento en el que bajó los pies y frenó, cuando levantó la vista, esta mujer ya no estaba. Entonces miraron hacia todos lados, sorprendidos, sin comprender lo que había pasado, y bueno, volvió a poner en marcha la moto que se le había parado. Y cuando arrancó, dice que esta mujer estaba parada sobre el puente de piedra que hay, que es un puente que está, cuando uno va por la Diagonal, a mano izquierda, en lo que sería la entrada al cementerio. Esta mujer estaba allí. Bueno, y muchos son los testigos de este tipo de apariciones en ese lugar. Yo, bueno, había recopilado algunas pequeñas historias contadas por distinta gente en relación al audio que nosotros habíamos escuchado hace un rato. Nicolás, que también de Tafí Viejo, cuenta que una noche muy tarde iba cruzando por frente del cementerio de Tafí Viejo, bueno, lo que vendría a ser la continuación de la avenida Roca, me dice, y que justo al frente del cementerio hay una florería. Bueno, dice que él iba cruzando por aquella calle, ya muy tarde, volvía de la casa de su novia, y unos 30 metros antes de llegar a este lugar, vio una aparición que se desplazaba de un lado al otro, cruzando desde el cementerio hacia el lugar donde era la florería. En el momento en el que él iba llegando hacia allí, esta aparición se quedó pegado al portón del cementerio. Él estaba asustado, pero no había pensado, en aquel momento no había pensado que se trataba de algo paranormal. Al ir llegando hacia el portón del cementerio, levantó la mirada y miró fijamente hacia donde estaba esta aparición, y se dio cuenta que se trataba de una mujer, y en ese mismo instante la vio atravesar el portón hacia adentro del cementerio, sin abrir el portón, por supuesto, ¿sí? Como si hubiera pasado a través del portón. Por supuesto, se largó a correr, y desde entonces evitó pasar por aquel lugar, por el cementerio de noche, y me cuenta que muchos amigos de él han sido testigos de apariciones en esta zona. Estos son solo algunos de los lugares en los que suceden o ocurren estas apariciones. La música es tu... Quería compartir con vos y con toda la gente del programa esta historia. Quiero contarte que mi nombre es Cristian, escucho desde hace mucho tiempo el programa, y alguna vez me ocurrió una situación, o pasé por una situación
muy extraña que viví cuando tenía apenas 11 años. Esto que voy a contarles sucedió aproximadamente ya por el año 81, 82, en la zona de Villa Mariano Moreno. Por aquel entonces, mi familia alquilaba una casa en esa zona. No recuerdo muy bien, pero me parece que era la calle 39, la calle en la que nosotros vivíamos. Mi papá, mi mamá y mis hermanas. Una noche recuerdo que cuando estaba en la cama, de pronto sentí como si alguien abriera y cerrara la puerta de la heladera. Yo me levanté en ese momento pensando que tal vez era mi mamá para pedirle algo para tomar. Cuando llegué a la cocina, me di cuenta que no había nadie, mi mamá no estaba allí. Y pensé entonces que tal vez lo había imaginado o que quizás ya se había acostado nuevamente. Por ese momento no le di demasiada importancia y me volví a la cama. Estando acostado nuevamente, volví a escuchar aquel ruido, el de la puerta de la heladera. Me levanté otra vez, pero esta vez me llevé la sorpresa de que al ir entrando a la cocina, vi como lentamente la puerta de la heladera se cerraba sola, pero allí no había nadie. Se imaginarán que esto me asustó mucho, así que me di vuelta, volví a la pieza y estaba allí, asustado, en la cama. Escuchaba algunos sonidos, algunos ruidos, y al parecer era el único que estaba despierto. Tomé coraje y me fui a la habitación de mi mamá para contarle lo que estaba pasando, y recuerdo que ella se despertó y me preguntó qué es lo que me sucedía. Mi mamá, por aquellos años, en ese momento, estudiaba para psicología, y cuando sucedía algo extraño en la casa, siempre le preguntaba para que ella me diera algún tipo de explicación. Recuerdo que en ese momento, después de contarle lo que había sucedido unos minutos antes, se levantó junto con mi papá y, estando en la cocina, comenzamos a sentir un aroma, un perfume como a pan recién hecho. Mi mamá me dijo entonces que ese olor en realidad era el olor de algunas velas, cuando consumidas ya se estaban apagando. Me dijo que no eran de las velas comunes, que hay velas con formas y velas aromatizadas. Me pidió entonces que volviera a la cama y ella me acompañó hasta la habitación. Estando allí, en mi pieza, comenzó a recitar un mantra que expulsa a los malos espíritus. Mientras ella decía aquel mantra, recuerdo que la puerta de un ropero empotrado que teníamos en la habitación saltó sin razón alguna y fue a dar al piso. Imagínense que esto era muy extraño. Aquellas puertas de las que les hablo eran corredizas, y mi mamá no dejaba de hablar y de recitar aquel mantra. De pronto sentimos como una brisa dentro de la habitación y luego un golpe fuerte. El golpe fue en la celosía de la ventana. Yo estaba asustado, pero calmado al menos, porque mi madre estaba allí conmigo. Ella estaba muy relajada, y luego de un silencio nos dijo que nos tranquilizáramos, que el espíritu ya se había ido. No sé, yo confiaba mucho en ella, por supuesto, era mi mamá, y más tranquilo me levanté, me senté en la cama y me percaté que en la pared, la que daba con la cabecera de mi cama, se había dibujado una especie de gota, algo como si fuera una mancha de humedad o algo parecido, pero yo podía ver allí el rostro de Jesús. Luego de mostrarle a mi madre, ella me dijo que aquella era la muestra de que Él no nos desampara,
y que estaba protegiendo nuestra casa. Yo era muy chico para todo ese tipo de información y de situaciones, pero estaba allí mi madre y mi padre, y me sentía contenido. Desde ese momento no volvimos a sentir nada extraño en la casa, hasta después de un año, más o menos, que nos mudamos. Y ya viviendo en otro lado, en otra casa, nos enteramos luego que en la época de la dictadura militar, esa zona de Villa Mariano Moreno era usada como un campo de concentración, algunos lugares, ¿no? O algo por el estilo, por los militares. Y la gente del lugar decía que había como muchas manifestaciones paranormales, apariciones. Suponían que eran los espíritus de las personas que habían muerto atormentados, que habían sido asesinados allí. Según mi mamá, que siguió estudiando durante mucho tiempo para psicología, interpretaba que aquel espíritu que rondaba mi casa y que producía esos ruidos y aquellas situaciones, se trataba del alma de alguien que había sido torturado por los militares en aquellos lugares hace mucho tiempo atrás. Espero que les haya gustado mi historia, es corta, pero aún así quería compartirla con todos ustedes. Hola, guardián, ¿cómo estás? Quería compartir mi historia con ustedes también. Como he escuchado que lo ha hecho mucha gente durante años, y esta historia tal vez no sea tan extensa como otras que he escuchado, pero es una situación por la que me tocó atravesar y que sin lugar a dudas cambió totalmente mi manera de ver las cosas, lo relacionado con lo paranormal. Hace algunos años atrás trabajaba como guardia de seguridad en una empresa, cuidando una casa conocida, de esas donde se hacen préstamos de plata, y mi trabajo básicamente era quedarme durante las noches dentro de aquel lugar cuando cerraba. Monitoreaba apenas un par de cámaras que habían. El lugar tenía 2 pisos. Lo que tenía que hacer era estar allí cerca de la puerta, hacer una pequeña ronda de vez en cuando. No era mucho el trabajo realmente, y tengo que confesar que en muchas oportunidades, de tan aburrido, solía dormirme en un sillón que había en la parte de atrás de aquella empresa. En una oportunidad las cosas cambiaron. Aproximadamente a los 20 días de estar allí en aquella empresa trabajando, sucedió el primer hecho paranormal, la primera situación que a mí me puso en alerta. Y esto sucedió un fin de semana, justamente la noche de un domingo, cuando cerca de las 3 de la mañana ya me encontraba dormido, estaba en aquel sillón que les cuento, dormido, y sentí que alguien me sacudió del hombro, como despertándome inmediatamente. Se me puso en la cabeza que era algún compañero de la empresa o alguien del lugar que podría haber ido y me sorprendió allí durmiendo, pero cuando me desperté no había nadie junto a mí. Me percaté, sí, al sentarme, que junto a la puerta de una de las oficinas, habían 2 oficinas allí abajo, además de ese salón, había alguien parado ahí. Yo me asusté en ese momento, estaba como desorientado, me levanté y le pregunté quién era. Cuando quise mirar nuevamente, aquella imagen había desaparecido, se había desvanecido. Caminé hasta la llave de luz, encendí la luz del salón con las llaves que yo tenía
ingresé a las oficinas y no había nadie. Y entonces pensé que tal vez me lo había imaginado. Apagué las luces nuevamente, dejaba solamente la de un corredor que iluminaba un poco allí dentro, y por los nervios de la situación no volví a dormirme en ese momento. Y entonces comencé a escuchar ruidos en la parte de arriba. Arriba era como un pequeño depósito y había 2 oficinas donde por lo general estaba el gerente, ¿no?, de aquel lugar. Yo comencé a escuchar sonidos, ruidos, como si hojearan papeles, como si alguien hubiera tomado una carpeta y estuviera hojeándola. El ruido del papel es lo que escuchaba. Y luego un sonido como de una silla, de aquellas sillas giratorias, ¿no?, como si alguien se moviese en esa silla. Sentí un poco de miedo, pero debía ir a ver, así que sin dudarlo encendí la luz de arriba, lo hacía desde la escalera, desde abajo de la escalera, y fui. Una vez que terminé de subir la escalera, fui hacia las oficinas y no había nadie allí. Pero estando dentro de la oficina, la puerta se cerró muy fuerte detrás de mí. Tomé el arma que llevaba conmigo, pensando que se trataba de algún robo o de que había alguien realmente dentro del lugar, pero con mucha facilidad, después de preguntar quién está ahí, de preguntar varias veces y que no me respondieran, me dirigí hacia la puerta y con mucha facilidad pude abrirla. Y efectivamente no vi a nadie. Asustado porque sabía que algo extraño estaba ocurriendo, me dirigí hacia la planta baja y con la luz encendida de la parte trasera de aquel lugar, me quedé por allí aquella noche sin dormir y escuchando algunos sonidos. Al día siguiente, una vez que entregué la llave, porque abrían un poco antes de las 7 de la mañana, le pregunté al primero de los empleados que iba, que era, me parece que tenía algún cargo en el lugar, le pregunté si alguna de esas veces en las que él se había quedado solo no había escuchado a nadie. Él me dijo que no, salvo algún ruido, algún sonido, pero nada extraño, ¿no? Bueno, yo me fui con la duda en ese momento de lo que había sucedido, de lo que me había pasado. Al día siguiente llevé una radio para acompañarme y estaba allí, me encontraba escuchando un poco de música, estaba escuchando radio en ese momento, recuerdo, y eran como las 2 de la mañana. Y de pronto sentí la puerta de la oficina de arriba que se abrió por completo y luego un portazo. Yo subí luego de prender la luz y percatarme de que no había nadie. En ese momento comencé a sentir un poco de miedo. Tuve una sensación de frío en el cuerpo cuando me encontraba allí arriba. Y cuando me disponía a bajar la escalera, la luz se apagó. Y entonces sí sentí mucho miedo. Tenía una linterna conmigo en la cintura, la tomé y me iluminé con eso, pero aún así no me sentía tranquilo, estaba asustado, sabía que lo que ocurría era algo relacionado con lo paranormal. Volví a la planta baja para quedarme allí y después de un rato que no ocurriera nada, me senté en el sillón y 1 hora después quizás me quedé dormido. Para despertarme luego, casi asfixiado, porque sentía que alguien me ponía la mano tapándome la boca y la nariz. Me costó mucho poder soltarme,
poder quitarme esa presión de encima. Cuando abrí los ojos, veía claramente como si alguien estuviera agachado delante mío, tapándome parte de la boca, la nariz y los ojos, y veía apenas una sombra. Recuerdo que luego de un instante de forcejear, que no fueron más que segundos, creo yo, que para mí parecieron eternos, me soltó y se desplazó muy rápidamente hacia atrás una sombra con la forma de una persona, con la silueta de una persona, y desapareció como si se hubiera desvanecido en el aire, de esa manera. Asustado, apenas reaccioné en lo que hacía, fui y abrí la puerta de ingreso, que era algo que teníamos totalmente prohibido, y salí del local. El resto de la noche me quedé allí afuera hasta que llegó la persona que era la encargada de abrir el lugar y me preguntó qué me había pasado. Yo le dije, mira, si te cuento no me vas a creer, pero lo dejé simplemente en eso, nada más, no le di más detalles de lo ocurrido y me fui a mi casa. Recuerdo que entonces comencé a pedir a la empresa que me cambiaran el turno o que me pusieran en otro lugar durante unos días, con mentiras, aduciendo que tenía algún compromiso, que estaba un poco enfermo. En realidad sentía ya un poco de miedo de volver a quedarme por la noche allí solo, ¿no? Pero no me cambiaron el turno, tuve que seguir trabajando por un tiempo más allí y pasó la noche siguiente sin que sucediera nada extraño más que algunos ruidos que yo escuchaba en la parte de arriba, los cuales no fui a verificar. Sabía que se trataba de algo paranormal, así que me quedé abajo con las luces encendidas, estaba escuchando radio y la noche pasó casi tranquilamente, sin mayores consecuencias, ¿no? Pero unos días después recuerdo que llovía mucho afuera, llovía mucho y se cortó la luz. Aquello realmente me dio mucho miedo. En ese momento sentí mucha intranquilidad. Cuando se cortó la luz, yo encendí la linterna que tenía como para sentirme un poco más tranquilo y me quedé en uno de los escritorios por un momento y de pronto ocurrió algo increíble. La silla en la que yo estaba sentado tenía unas rueditas, era como esas sillas giratorias, y de pronto sentí como alguna fuerza, como si alguien me arrastrara hacia atrás en la silla, me desplazara hacia atrás, y yo puse los pies en el suelo y sentí claramente la fuerza de aquello que me estaba desplazando. Me levanté y la silla fue a dar contra la pared. Caminé con la linterna en la mano hacia la parte de adelante del salón y recuerdo que por momentos se iluminaba con los refusilos, los rayos que habían esa noche con la tormenta, y por supuesto que eso hacía del lugar un ambiente más tétrico, ¿no? Me asustaba. Tuve una sensación extraña de pronto. Pensé en ir, abrir la puerta y salir afuera, aunque el lugar, las veredas estaban casi saturadas de agua, ¿no? Pero cuando pensé en hacer eso, tuve miedo de darme la vuelta, porque cuando apenas lo hice, tuve una sensación de un frío extremo en la espalda y la sensación también de que alguien iba a tomarme, alguien iba a agarrarme. Y me volví inmediatamente, mirando hacia todo el salón con la linterna, sin poder ver a nadie.
Y entonces, bueno, traté de tranquilizarme un poco, ¿no? Agarré una silla, la puse cerca del ingreso al local, que era todo vidriado, y me quedé sentado allí. Pasó aproximadamente una media hora cuando de pronto sentí como si alguien hubiera tropezado con uno de los escritorios. Y cuando iluminé hacia allí con la linterna, vi una silueta de una persona muy oscuro, que estaba parado al lado de ese escritorio. Aquello lo recuerdo claramente. Miré por un momento sin saber qué hacer ni cómo reaccionar y me quedé yo también inmóvil. Y de pronto vi que aquella silueta, que aquella aparición caminaba o comenzó a caminar en dirección a donde yo estaba. Muy lentamente. Yo, asustado, desesperado, saqué la llave inmediatamente y traté de abrir la puerta. Pero aquellas puertas de blindex, de vidrio, como ustedes sabrán, tienen 2 o 3 llaves. Esta tenía 3 pasadores. Y en el momento en el que estaba tratando de sacar el segundo, alguien me tomó desde atrás, como si me hubiera agarrado de la boca desde atrás, con tal violencia, con tanta fuerza, que me tiró al piso. Y estando en el piso, yo hacía fuerza, tratando de incorporarme, pero no podía. Era como si tuviera un peso grande sobre mí. Asustado trataba de soltarme, me movía hacia todos lados, y de pronto sentí algo muy frío en la cara. Yo levanté la mirada y vi delante mío un rostro sin ningún tipo de expresión, pálido, que se iluminaba solamente por los refusilos que se producían allí afuera. Esa pequeña vislumbre que ingresaba al local me permitió ver un rostro muy pálido, sin vida, inexpresivo, unos ojos totalmente oscuros, y me asusté, tanto que fue como si me hubiese desmayado, pero no perdí el conocimiento. Me recuerdo, en ese momento, acostado en el piso y viendo a esa aparición, como de pronto se alzaba a unos centímetros del piso como levitando y desaparecía en una de las oficinas. Recuerdo muy bien que fue la misma oficina en la que lo vi la primera vez, parado allí, y que luego desapareció en el mismo lugar. Poco a poco fui recuperando el movimiento, el manejo de mi cuerpo, y me levanté, fui directamente a una silla. Tampoco pasó demasiado tiempo, fueron apenas unos minutos, y me quedé por allí hasta que pude recobrarme. Realmente me había llevado un susto muy grande. Nunca antes había pasado por una situación siquiera parecida a esta. Había escuchado, como todos o como tantos, había escuchado de muchas situaciones paranormales, pero nunca me había tocado atravesar por una de ellas. Y no sabía qué hacer. Estaba asustado. La luz seguía cortada, la linterna mía estaba en el piso. Caminé hasta ella, la tomé y me quedé nuevamente sentado en esa silla que había puesto cerca del ingreso, con un poco de miedo, pero tratando de tranquilizarme. Faltaban apenas un par de horas nada más para, para que me fuera del lugar. La situación para mí se tornó casi inmanejable, porque de pronto sentí un ruido en la parte de arriba de la oficina y comencé a temblar asustado, con miedo de que volviera a ocurrirme o que tuviera que pasar nuevamente por una situación parecida. Al día siguiente, después de entregar la llave, me fui a la empresa con un poco
de vergüenza o de miedo, no lo sé, le conté al encargado lo que me había sucedido y que no era la primera oportunidad. Y le pedí si me podía cambiar el lugar de trabajo, si me podía poner en otro sitio, porque yo no quería quedarme allí. Me explicó él, por supuesto, que no teníamos en ese momento mucho personal, y que era muy difícil que le diera un par de días. Para mí un par de días era realmente mucho tiempo tener que quedarme allí. Cuando comenzó a pasar todo esto, yo lo hablé, lo comenté en casa, lo hablamos con mi esposa, y bueno, también me había sugerido, ¿no?, pedir el cambio. Pero al ver que esto no era posible, ella en esos días había llevado un rosario que teníamos, un rosario de plástico que teníamos, hacerlo bendecir, y me lo dio para que yo lo llevase a la noche. Aquella noche llevé todas mis cosas como siempre, llevé la radio, llevé la linterna, llevé el rosario y me fui a trabajar, como lo venía haciendo desde hacía algún tiempo ya. Al llegar al lugar, puse la radio y me acuerdo que tenía puesto el rosario, lo tenía hacia afuera, y me puse a rezar un rato. Pasada la medianoche, no había sucedido nada y yo pensé que tal vez las cosas se habían calmado, que aquello, simplemente iba a dejar de ocurrir, pero no fue así. Esa noche me quedé escuchando un noticiero en la radio, en una AM de acá de Tucumán, y después de un rato me apoyé en el escritorio donde estaba, y sin darme cuenta, por supuesto, me ganó el sueño y me dormí. De pronto me desperté cuando alguien me sacudía del pelo. Me agarró del pelo, me agarró de la cabeza y comenzó a sacudirme tan fuerte que yo me desperté asustado, desorientado por lo que estaba pasando, pero sentía esa fuerza en mi cabello que me sacudía de un lado al otro y luego me tiró. Caí al piso, de estar en una de las sillas junto al escritorio, caí al piso. Y recuerdo que me golpearon allí en el piso también, como si alguien me estuviera pateando, golpeando las piernas en el piso. Y me asusté tanto que me tomé el rosario y comencé a pedir a la Virgen que me protegiera. En ese momento fue como si, ante toda esta situación, de miedo que yo estaba pasando, se hiciera un silencio en el lugar y de pronto yo sentí un poco de calma. Entonces comencé a pedirle nuevamente a la Virgen que me protegiera y a rezar el Ave María en voz alta. Me persinaba, rezaba el Ave María y recuerdo que aquella silueta, que era la tercera vez que veía tan claramente, cuando yo rezaba, se iba alejando, se iba desplazando hacia atrás, alejándose de mí, hasta perderse en la oscuridad. Yo seguí rezando y comencé a caminar hacia la puerta. El momento en el que terminé de rezar el Ave María y lo hacía una y otra vez, me persinaba, sentí un ruido muy fuerte. Habían allí unos archivos y era como si hubieran tirado todas las carpetas que habían allí. De hecho, vi caer al piso las carpetas, pero para entonces yo estaba abriendo la puerta y me quedé afuera otra vez. Fue algo muy feo porque estando fuera yo veía que algo se desplazaba allí dentro. No quería ni siquiera mirar, así que me alejé un poquito, me puse en uno de los bancos que había frente al local, me senté allí
hasta que vino, bueno, la persona encargada de abrir, ¿no? Me preguntó esta vez nuevamente qué hacía allí afuera, y esta vez le conté porque tenía la intención de no volver a quedarme en el lugar. Cuando él ingresó, yo lo hice con él, eh, encendió las luces generales del local y hacia la parte de atrás, donde estaban algunos archivos, las carpetas con los datos de las personas que sacaban los préstamos, de los movimientos que habían dentro de la empresa, estaban todos desparramados en el piso, de una manera realmente increíble. Y en el momento en el que los dos estábamos allí, sentimos 3 portazos seguidos allá arriba. Yo lo acompañé a ver para que él se convenciera de que no había nadie. Y al llegar a las oficinas de arriba, estaba todo totalmente normal, salvo por una de las puertas que estaba entreabierta. Yo le dije algo así como, viste que no te mentí con lo que pasaba en el lugar. Nos dimos vuelta para bajar la escalera, y cuando lo estábamos haciendo, en el momento en el que yo iba adelante bajando la escalera y él venía detrás mío, él asegura que alguien lo empujó y a su vez él me empujó a mí también. Bajamos rápidamente y se quedó con miedo, riéndose un poco, pero del susto que tenía. Me quedé con él por un instante más allí. Él se puso a acomodar algunos papeles y comenzaron luego a llegar los otros empleados, ¿no? Me fui. Aquel día fui directamente a la empresa y le pedí que me cambiaran de lugar, o si no lo hacían, bueno, yo simplemente dejaba de trabajar. Tuve la suerte de que comprendieran mi situación y me cambiaron de lugar. Pasé a trabajar al día siguiente mismo, fui a trabajar en un supermercado por Avenida Roca, y aquello, imagínense, me trajo mucha más tranquilidad. Pero yo pensaba en la persona que me iba a reemplazar allí. De acuerdo a lo que me dijo el encargado de nosotros, de los guardias de seguridad de la empresa, había mandado a un hombre ya de más edad, que no creía tanto en esas cosas. Y bueno, eso tal vez me dejó un poco más tranquilo. A los días, me enteré en la empresa que a ese mismo señor ya le había tocado pasar por situaciones paranormales en 2 o 3 oportunidades, que en un principio él las contaba incluso sin miedo, de que había visto una sombra, de que había escuchado ruido en las oficinas, hasta que le tocó pasar por algo parecido. Cuando él estaba dentro del baño, le apagaron la luz y él sintió como si lo hubieran asfixiado, ¿no? Es decir, como si le pusieran la mano tapándole la nariz y la boca, y estaba como asfixiado. No sabían qué hacer los de la empresa con esta situación, porque, bueno, un poco que todos se rehusaban a quedarse allí. Por aquellos días, la persona que cuidaba se quedaba fuera del local, hasta que pudieron hablar con los responsables de la empresa para contarle esta situación. Y esta gente, lo que hizo fue tomar estos relatos y, según ellos mismos dijeron, hicieron bendecir el lugar. Y bueno, luego de eso yo recuerdo que mis compañeros me contaron que habían colgado algunas imágenes religiosas allí, y que con el tiempo los compañeros que le tocó ir de guardia en el lugar, que se quedaban dentro del lugar, dejó de pasarles, o dejaron de pasar por este tipo de situaciones, hasta que en un momento esta empresa se mudó a un local más grande allí en la zona de la peatonal, pero en aquel lugar, gracias a Dios, no ocurrían este tipo de situaciones. Aquello que les cuento, que hoy puedo compartirlo con ustedes, es algo que me tuvo muy mal, porque tenía que pensar en renunciar a mi trabajo. No tenía muchas posibilidades tampoco por ese momento, y aquello me tenía intranquilo, prácticamente no dormía,
tenía miedo cuando iba al lugar, pero no quería renunciar porque no tenía otro trabajo. Pero gracias a Dios la situación se resolvió y hoy puedo contarles a ustedes simplemente como una historia. Estás en la trasnoche de Contacto. La música es tuya. Estás en Contacto. Vamos a continuar con las historias y en esta oportunidad esta la manda Juan Carlos, que tiene 47 años. También nos cuenta que escucha el programa desde hace algún tiempo y bueno, deseaba compartir esta experiencia personal con todos nosotros. Nos cuenta que es casado y que hace algún tiempo atrás, cuando ocurrió esto, había entrado a trabajar en una citrícola. Él vivía en la zona entre Los Nogales y Tafí Viejo y tenía que venir en bicicleta a trabajar en una citrícola que estaba allí en Tafí Viejo, ¿no? Hacía poco tiempo que se habían casado y aquel trabajo le venía muy, pero muy bien. Lo único, tal vez, o la única dificultad, lo único malo de aquella situación era que su esposa se quedaba sola por las noches, porque el trabajo era de noche, de madrugada, y la casa no tenía muchas seguridades. Recuerda que él había tenían un perro en la casa también, y eso un poco los tranquilizaba. De pronto, y sin que antes hubiera ocurrido absolutamente nada, llevaban un poco más de 1 mes y medio de vivir en aquel lugar, sucedió una situación que es la que vamos a compartir ahora. Yo llegué a mi casa luego de cumplir mi turno de trabajo, eran aproximadamente las 7 u 8 de la mañana, y recuerdo que encontré a mi esposa ya fuera de la casa, asustada, nerviosa, llorando. E imagínense, estaba con una vecina, imagínense que yo pensé que había ocurrido algo, no sé, malo, pensé que habían entrado a robar o algo por el estilo. Me apuré, yo estaba en la bicicleta para llegar y le preguntaba qué pasaba, y ella vino corriendo, me abrazó llorando y me dijo que, bueno, que me iba a contar. Yo le pedí que fuéramos dentro de la casa, pero ella no quería ingresar, no quería entrar a la casa. La vecina, Claudia, me dijo, bueno, yo los dejo solo, cualquier cosa que necesiten me llaman, y la convencí de ir adentro. Cuando estuvimos allí, le pregunté qué es lo que había sucedido y ella me contó que en un momento, eran aproximadamente las 2 de la mañana, comenzó a sentir ruidos en la cocina. Ella ya estaba acostada, comenzó a sentir ruidos en la cocina, como si alguien estuviera, como si arrastraran las sillas que teníamos en la cocina. Ella sabía que estaba completamente sola y que yo venía mucho más tarde. Se le cruzó por la cabeza en un momento que quizás alguien había entrado a robar, pero le pareció extraño no escuchar al perro. Bueno, justamente después de eso, comenzó a sentir que el perro lloraba insistentemente y comenzó a gritar, es decir, gritó 1 o 2 veces como si le hubieran pegado. Y luego se hizo un silencio profundo. Ella se quedó despierta, atenta, porque percibía que algo malo ocurría, y de pronto vio como una sombra cruzar por el pasillo de un lado al otro. Ella tenía la puerta de la habitación abierta. Se quedó en la cama,
sin saber qué hacer y muy asustada ante esta situación. Y de nuevo volvió a escuchar ruidos y ella asegura que sentía que alguien caminaba como arrastrando los pies y el sonido se acercaba mucho más todavía hacia la habitación, hacia donde ella estaba. Entonces, en ese momento levantó la vista porque algo le llamó la atención y vio claramente cómo esa silueta, como la de una mujer muy vieja, se paraba justo frente a ella en la puerta de ingreso a la habitación. Ella se quedó mirando horrorizada esta situación. Se quedó paralizada mirándola a esta mujer y de pronto vio algún otro movimiento y cuando se dio cuenta algo saltó sobre su cama. Ella dice que era un duende, lo describe como algo muy grotesco, muy chiquitito, de apenas unos 40 o 30 centímetros, pero de un rostro muy grotesco y desproporcionado en relación al resto del cuerpo, que su rostro, dice ella, era diabólico, pues tenía unos ojos que transmitían mucho mal y que sus manos era como si las arrastrara cuando caminaban porque eran grandes, los brazos eran largos. Recuerden, no tenía más de 30 o 40 centímetros aquella aparición, estaba hacia los pies de su cama. Y cuando ella encogió los pies por el miedo, levantó la vista y aquella mujer ya estaba al lado de su cama. Fue algo realmente increíble porque dice que ella se quedó como paralizada, sin poder gritar ni moverse, y tuvo aquella aparición, ese duende, parada sobre sus piernas. Dice que aquella mujer que apareció, que estaba allí junto a su cama en ese momento, la agarró del pelo y comenzó a tirarle muy fuerte y le arrastraba, le arrancaba por momentos algunos mechones. Cuando sintió el dolor, pudo reaccionar y comenzó a gritar desesperada, asustada. Y dice que recibió un golpe. Ella vio como si aquel duende o esa aparición, lo que fuera, le pegó como una cachetada y ella por un momento quedó como si hubiera perdido el conocimiento. Y en eso, aún así, tiraba manotazos y patadas para todos lados, asustada, y logró reaccionar de nuevo y comenzar a gritar y a gritar y a gritar, hasta que en un momento alguien entró por la puerta, que trató de tranquilizarla, que le hablaba y se dio cuenta que se trataba de esta vecina, y luego vino su hermano por detrás de ella. Pasaron aproximadamente entre unos 5 y 10 minutos en los que estos vecinos lograron convencerla de que eran ellos, que se tranquilizara, de que no se pusiera tan mal porque estaba llorando desesperada en un ataque de nervio profundo. Y cuando lograron tranquilizarla, se quedaron con ella por un rato porque prácticamente no se podía mover, era como si sintiera un calambre en todo el cuerpo. Y pasaron unos minutos hasta que recuperó el manejo de su cuerpo y del habla, ¿no? Fue entonces cuando les contó lo que había sucedido en su casa, lo que le había pasado a ella en ese momento, y fueron ellos mismos los que le dijeron que en esa casa desde hacía mucho tiempo, o que siempre, habían pasado cosas extrañas. No quisieron decirle mucho más. La ayudaron a levantarse para salir, y cuando lo hicieron, al costado de la casa, nuestro perro, el que habíamos llevado para allí, estaba colgado como de un gancho de la quijada en uno de los parantes de la casilla, y le faltaba el cuero de la mitad del cuerpo. Comenzó a llorar, horrorizada, asustada, la sacaron de la casa y se quedó con los vecinos hasta la hora en la que yo más o menos llegaba y me esperaron ya
allá afuera. Fue entonces que yo fui a ver y efectivamente el animal pobre estaba colgado allí sin vida. Yo lo bajé con la intención de enterrarlo después, pero mi esposa quería seguirse en ese momento. Preparamos las cosas, las llevamos a la casa de la vecina y allí el papá de esta amiga nuestra, bueno, vecina, habíamos comenzado a conversar, a entablar una amistad, nos contó que en esa casilla durante mucho tiempo, en ese lote, había vivido una mujer muy mala, una curandera muy conocida por todos en el lugar, pero que en un momento de su vida se recluyó allí en ese lugar, casi como una ermitaña, no recibía a nadie, había solamente un pariente de ella que venía de vez en cuando, y la gente aseguraba que veía cosas extrañas, apariciones, no solo en ese lote, en ese lugar, sino ya en el barrio, hasta el día en el que murió. La encontraron sin vida, allí en la cama, y fueron los sobrinos quienes acondicionaron el lugar para alquilarlo, que nosotros fuimos los primeros en alquilar aquel lugar. Por supuesto que nos fuimos de allí, de ese lugar, y aunque mantuvimos la relación con estos vecinos que nos contaron que durante mucho tiempo aquella situación continuó, hasta que un día la casilla sola, que no era muy grande, comenzó a prenderse fuego y hasta que llegaron los bomberos se había consumido prácticamente toda. Después de eso vendieron la propiedad, la gente que vino limpió absolutamente todo, incluso sacó 2 árboles que habían allí, y antes de comenzar a construir ellos le contaron lo que ocurría, lo que había pasado en ese lugar. Esta gente hizo bendecir el lugar antes de comenzar a construir, y después de un año, cuando la construcción, la casa estuvo terminada, recién entonces se mudaron, pero dicen que al menos hasta el momento en el que yo tuve contactos con ellos, no había vuelto a suceder nada más. Hola guardián, ¿cómo estás? Quiero contarte esta historia, que es algo que me pasó hace aproximadamente unos 10 años atrás, algo hasta trágico, te diría, pero claramente relacionado con lo paranormal. Y si uno se pone a buscar niveles dentro de lo que puede ocurrirte en una situación paranormal, creo que lo que me pasó a mí y a mi grupo de amigos, sin lugar a duda, está en un lugar importantísimo. Nosotros éramos un grupo de 3 amigos, que por lo general era más grande, pero en esa oportunidad éramos 3 amigos que íbamos a pescar y a cazar. Esto lo hacíamos desde hacía muchos años, mucho tiempo. Nos conocíamos hacía aproximadamente 20 años atrás, y por lo menos llevábamos 10 años saliendo juntos a cazar, a pescar a distintos lugares, y debo decir que en muchas oportunidades nos tocó ser testigo de alguna situación paranormal, pero no demasiado fuerte, ¿no? De escuchar ruidos estando solos en el monte o pescando, o de ver que de pronto pasa alguien en un lugar donde no hay absolutamente nada. Hasta recuerdo la oportunidad en la que volvía, ya era de noche y estábamos pescando en la zona del Cadillal, en la zona de Ticucho, y yo me volví hasta la caja de la camioneta para sacar una capa tipo piloto que tenía, porque había comenzado a lloviznar, y cuando iba llegando a la caja vi claramente algo saltar de la caja de la camioneta al piso y perderse allí entre la maleza en el monte, ¿no? Y escuchaba de allí la risa como de un nenito. Para mí era un duende lo que yo vi allí en ese momento. Y así como esa, tal vez algunas otras situaciones, ¿no? Más que sonidos, alguna vez no nos explicábamos por qué estábamos pescando
y escuchábamos muy cerca de nosotros el sollozo de una mujer como si estuviese llorando. Por momentos era como si estuviera casi entre nosotros, ahí cerquita, y mirábamos hacia todos lados y no había nada. Hasta que en un momento una sombra se levantó de la orilla del río. Estábamos en ese momento en la zona de los Gómez, un poquito más adelante, y se elevó hasta perderse en la oscuridad de la noche, y en ese momento comenzamos a escuchar esa risa de la que todos hablan, ¿no? Como la de una bruja. Fueron situaciones que nos asustaron, es verdad, pero lo que voy a contarte en este momento fue lo más grave por los que nos tocó atravesar. En aquella oportunidad habíamos ido a pescar a Santiago, hacía mucho tiempo que no lo hacíamos, y fuimos del viernes para volver el domingo a la mañana. La noche del viernes pasó, te diría que tranquilamente. Habíamos comido un asado, nos pusimos a tomar algo, a pescar. No sé, cerca de las 5 de la mañana nos acostamos a dormir. Nos levantamos y pasó todo el sábado, y el sábado a la noche habíamos llevado una olla donde freíamos lo que pescábamos, por ejemplo, para comer, y estábamos allí comiendo algo de pescado, qué sé yo, y conversando, tomando algo, cuando de pronto el fuego que ya habíamos dejado de ocupar fue como si dentro o entre las brasas del fuego algo explotara, ¿no? Como si hubieran tirado algo que explotó, como cuando uno tira una lata de aerosol y produce esa explosión que es medio fuerte. Bueno, sucedió algo parecido y desparramó todas las brasas. Nosotros buscábamos una explicación, pero no encontrábamos ninguna explicación lógica a todo esto. Incluso nos levantamos a mirar si no había caído nada, no se nos había caído algo tal vez que hubiera producido aquella explosión, pero no había nada. No sé, por ahí incluso dijimos que tal vez podría haber sido algún tipo de gas que había salido de abajo de la tierra. No sé, buscábamos algún tipo de explicación. Sucedió solo eso, y nosotros seguimos con lo nuestro, seguimos conversando, y un rato después nos fuimos a la orilla del río y nos pusimos a pescar. No llevamos la luz a la orilla del río, sino que la dejamos ahí, junto a la camioneta, el lugar donde habíamos comido, que estaba a no más de 10 metros de la orilla, ¿no? Y nos quedamos pescando. En un momento de la noche sentimos como un sonido, como si, para ser gráfico y ustedes puedan comprenderlo, era como si metiesen algo muy caliente al agua, y escuchábamos el sonido, tss, tss, una y otra vez. Mirábamos hacia todos lados y no podíamos ver nada. No podíamos ver nada, pero escuchábamos el sonido muy cerca. En un momento, uno de mis amigos me dice, mira lo que hay acá, y nos llamó la atención porque en la orilla, en el agua, había fácil como 7 u 8 peces muertos, y no encontrábamos la explicación para esa situación, ¿no? Recuerdo que nos preguntábamos qué habría pasado, por qué se habrían muerto. Tal vez el agua estaba mal, estaba contaminada, alguna empresa o alguna industria que había tirado algo. Lo extraño es que durante el día anterior no habíamos visto absolutamente nada, ningún pez muerto, ni nada extraño en el agua. Bueno, nos pareció esto realmente raro. Yo recuerdo que después de un rato de estar pescando, me fui hacia atrás de la camioneta, tenía ganas de orinar, me fui hacia atrás de la camioneta, y cuando lo estaba haciendo sentí entre las ramas, entre la maleza que había en el lugar, un ruido, y yo insulté, como diciendo, desafiando incluso, que si había alguien ahí que se aparezca o que se deje joder o algo por el estilo, algo más fuerte tal vez. Y recuerdo sentir un aire caliente que me envolvió
y como si perdiera el conocimiento, hasta el momento en el que caí al piso. Cuando caí al piso, podía ver parado frente a mí una aparición, algo realmente inexplicable. Tenía las piernas, las patas, es decir, como las de un animal, y el torso como si fuera el de una persona, pero con muchos vellos, y su rostro era lo más extraño de todo, como el de nosotros, un tanto más alargado, pero recuerdo que en la frente tenía como 2 cuernitos negros. Eso lo recuerdo claramente. Y yo miraba entre asombrado y asustado y sin poder reaccionar en el piso, sin saber lo que me había pasado en ese momento. Y estaba allí, frente mío. No podía creer la visión que tenía en ese momento. Y yo pregunté, ¿qué querés? ¿Qué querés? Y recuerdo como si la respuesta, como si la voz estuviera en mi cabeza, dentro de mí, no como si estuviera en el ambiente. Escuché que me dijo, vos me desafiaste. Y yo no supe qué hacer en ese momento. Salí o logré moverme y soltar la voz y comencé a gritar llamando a mis amigos. Ellos vinieron corriendo, pero increíblemente cuando iban llegando a la camioneta, yo estaba hacia la parte de atrás de la camioneta. Cuando iban llevando a la camioneta, los pastos que estaban allí comenzaron a prenderse fuego cerca mío, casi a mi alrededor. Y cuando ellos se acercaron para levantarme, dicen que sintieron como un aire muy fuerte, caliente, como si fuera una barrera o algo por el estilo, que no les permitió pasar por unos segundos nada más. Y vieron en ese momento desplazarse a la altura de los pastos, es decir, más o menos a 1 metro, a esta misma figura que yo había visto, pero ellos la vieron de espalda. Aseguran que sentían ellos como un zumbido muy fuerte, y es que habían en el lugar, como rodeando esta aparición, muchísimas moscas, hasta que desapareció en el monte. Las llamas se iban intensificando porque era pasto seco lo que había allí. Logramos correr la camioneta, las cosas que nosotros teníamos, y con unos palos, con unas ramas, logramos, es decir, mis amigos lograron apagar ese fuego, que asustados me preguntaban qué me había pasado, y yo no reaccionaba, no podía hablar, estaba casi mudo, inmóvil, por el susto, por lo que me había pasado. Y después de una media hora, más o menos, logré recuperarme, y de a poquito, tartamudeando, comencé a hablar y a contarles lo que me había sucedido, a contarles lo que me había pasado. Ellos escuchaban sin poder creer, pero habiendo sido testigos también de aquella aparición. Bueno, me ayudaron a levantarme, me senté en la caja de la camioneta, estaba allí recuperándome, tratando de entender lo que había sucedido, y sentía una molestia en la vista, veía todo como muy borroso. Y en ese momento uno de mis amigos dijo, bueno, vamos a levantar todas las cosas, vamos a traer las cañas y nos vamos de acá, nos vamos del lugar. Yo me quedé sentado allí. Ellos fueron a traer las cañas, a traer las cosas, y comenzaron a cargarla. Y en un momento sentí a uno de ellos que dijo, señora,